Continuamos con más información en Noticias del Congreso en este resumen semanal. Le comento que como parte de la glosa al cuarto informe de gobierno, acudió también a la Cámara de Diputados ante comisiones de Agricultura y Sistemas de Riego, Desarrollo Rural, Ganadería y Pesca, el secretario de Agricultura José Eduardo Calzada y Rovirosa, quien después de rendir protesta de decir verdad, informó el estado que guarda el ramo. Hoy tenemos una balanza superavitaria. Solamente este año nosotros consideramos que podríamos llegar a los 30,000 millones de dólares y así constituirnos como el 12º productor del mundo de alimentos que ya somos. Sí hay 194 países en el mundo, en el tablero hay 194 países y somos el 12º productor de alimentos del mundo y el año 2018 seremos el 11º, no estamos tan mal. El titular de Zagarpa señaló que a través de programas como Proagro, la Zagarpa está cubriendo 12.2 millones de hectáreas, así como 12 millones de cabezas de ganado. En el caso de Propesca, se apoya a 32,000 productores. El secretario dijo que el Ejecutivo Federal no escatimó en recursos para los jóvenes productores, a quienes se apoyará con una bolsa de 400 millones. Este año, señor presidente de la República, dispuso una bolsa importante para jalar y para financiar proyectos de jóvenes en el campo, 400 millones de pesos para empezar, para acompañar sus aspiraciones. Y además tenemos una bolsa de 100 millones de pesos que nos va a apoyar precisamente para que los jóvenes que están saliendo de las universidades técnicas, tecnológicas, puedan hacer su servicio social en la Zagarpa. La diputada del Partido Encuentro Social, Cintia Giselle García, cuestionó al secretario de Agricultura sobre la integración de nuevas tecnologías al programa de fomento ganadero, así como de la aportación de los ganaderos de recursos propios. ¿Qué otras medidas se están tomando para garantizar alimentos para el año 2050, cuando la población mundial supere los 9,000 millones de personas? México está abonando porque hay gran mercado, somos buenos para producir, pero además los mercados que se han estado aperturando, ya exportamos a China, carne cerdo también por primera ocasión en la historia, fuimos a Yucatán, mandamos el primer pedido de Sonora. Los apoyos y programas no llegan a los campesinos, así señaló el diputado de Nueva Alianza, Ángel García, quien explicó que los retos planteados por el presidente de la República en el Plan Nacional de Desarrollo rumbo al 2018 revela un crecimiento sostenido en el campo. Sin embargo, explicó que la realidad en la que viven muchos mexicanos es otra, debido a que no hay suficiente apoyo. Cuestionó también al secretario sobre las pérdidas originadas por las plagas como roya o pulgón amarillo. ¿Por qué no se implementaron medidas y estrategias extras a las que existían para evitar o disminuir estas pérdidas de miles de toneladas de producción? En este tenor, ¿cómo alcanzar la seguridad alimentaria propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto? Y finalmente, para los programas sustantivos que tienen que ver con el financiamiento al campo y apoyo a los pequeños productores, se destinaron o se están destinando 64,000 millones de pesos aproximadamente. De los 64,000 millones de pesos se destinan a pequeños productores cerca de 34,000 millones de pesos. En representación de la fracción del partido Movimiento Ciudadano, el diputado Gustavo Cárdenas cuestionó al funcionario sobre el apoyo a los pequeños productores que tienen menos de 5 hectáreas para sembrar, así como del recorte por más de 22,000 millones de pesos propuestos para el 2017. ¿Qué acciones requiere emprender para diseñar líneas de acción que permitan a la cadena económica del pequeño y mediano productor y aquellos de temporal garantizar su sustento y pasen de ser solo receptores de estímulos a productores con cosechas que se incrementen anualmente, que logren mayores ingresos? En la medida que podamos apoyar más a los pequeños productores, inclusive incorporar más pequeños productores, podremos hacer que ese 80% de productores de México, porque el 77% de los predios en México tienen menos de 5 hectáreas, vivan mejor. Al hablar en representación de Morena, el diputado Rogerio Castro dijo que el presupuesto para 2017 recorta 6 programas de apoyo al campo mexicano. Además, el incremento de la importación de granos hacen que el sector pierda inversión. ¿Qué programas y bajo qué criterios se hicieron esas fusiones o por qué desaparecieron esos programas? Y otra pregunta, si hablamos de que no precisamente hay que invertir para que tengamos un mejor campo, entonces yo le diría, ¿por qué no rebajar
los costos onerosos del gobierno para invertir en el campo. Vamos a fortalecer innovación, casi el 10% del presupuesto de la Zagarpa va a innovación. Vamos a fortalecer también todo lo que tiene que ver con mecanización y con los programas estratégicos a los cuales di lectura al principio. Producción de soya, por ejemplo, producción de maíz amarillo, reconversión. El Partido Verde Ecologista de México cuestionó al funcionario sobre la situación de las mujeres del campo, así como las acciones que Zagarpa realiza a favor del medio ambiente y el combate al cambio climático. ¿Qué se está haciendo desde el gobierno federal para mitigar los efectos del cambio climático y mejorar las prácticas agropecuarias? Sobre todo en el contexto de la necesidad de proteger a los pequeños productores. Una de las principales contribuciones que tiene Zagarpa con el cambio climático tiene que ver con el riego tecnificado, como mencioné anteriormente. 470,000 hectáreas de riego tecnificado de un umbral de 520,000 en el que vamos a llegar, no tengo la menor duda, que para el año 2018. Al señalar que el superávit de la balanza comercial agropecuaria no es producto de la productividad del campo mexicano en general, ya que es resultado de menos del 1% de las unidades económicas de los grandes productores del país, de las cuales el 10% de estas absorben el 65% de los subsidios del campo, el grupo parlamentario del PRD planteó apoyar a los pequeños agricultores, así como a la agricultura familiar. El 81%, para ser exacto, de las unidades productivas del país pueden abonar en el cumplimiento de este objetivo, pero están en un estado de falta de organización, de capacitación, de créditos, de financiamientos, de comercialización y de subsidio que solamente han propiciado el abandono de las tierras productivas. Creemos en la agricultura familiar, creemos en la célula básica de producción como el gran detonante de ese 70% que nos dice la FAO que requerimos para el año 2050. Creemos auténticamente, porque el 80%, prácticamente el 80% de las unidades de producción son de pequeños productores. Los grandes tienen instrumentos y también nos sumamos a la producción de los grandes. El grupo parlamentario del PAN cuestionó la disertación que el titular de la Zagarpa hizo en torno al estado que guarda el sector agropecuario, ya que consideraron no tiene nada que ver con la realidad que viven millones de productores mexicanos de trigo, maíz, sorgo, leche y carne. ¿Por qué 24.6 millones de mexicanos no ven esos beneficios de ser una nación productora y exportadora de alimentos, que no cuentan con los alimentos necesarios para superar la pobreza alimentaria? Nos preocupa que en el recorte 2017 se disminuye en un 30% en términos generales el presupuesto de la Zagarpa. Que estamos lejos de nuestro potencial, que hay muchas cosas que se pueden hacer, que hay hectáreas sin sembrar y que también hay campesinos que no hemos apoyado. Y hay algunas otras personas que hemos apoyado demasiado. No obstante que reconozco que hay un camino por recorrer, creo que estamos mejor de lo que estábamos. Al fijar su posicionamiento, el grupo parlamentario del PRI destacó el potencial pesquero y acuícola que tiene el país, el cual alcanza una producción de alrededor de 1.7 millones de toneladas al año en el 2015, lo cual constituye la forma de vida de más de 300,000 familias mexicanas, 80% de ellas en el sector pesquero y el restante 20% en agricultura. Sin embargo, señaló que aún hay retos y problemas que se deben enfrentar si se quiere continuar con el desarrollo en el segmento. Uno de estos retos que se destaca por su importancia es el problema del ordenamiento acuícola y pesquero y los temas de inspección y vigilancia. Temas que sin duda se encuentran muy relacionados entre sí. No podemos concebir el desarrollo y la consolidación de esta actividad si no contamos con el ordenamiento, donde existe un cumplimiento puntual del marco normativo que lo rige. Tenemos un valor de producción de 32,000 millones de pesos, creciendo de manera importante, más del doble de lo que está creciendo la agricultura, y es un asunto que debemos de tomar en consideración. Más recursos y mejor direccionados. De esos 32,000 millones de pesos de valor de captura, el 60% es mares y el 40% es la acuacultura. Le reitero la invitación a seguirnos en nuestra cuenta de Twitter. Estamos presentes en @canalcongreso. Mientras tanto, continuamos con más información y la comparecencia
del titular de la Secretaría de Gobernación. Continuamos. Comparece titular de Segov ante diputados para analizar política interior del país.